Bendiciones con todos. Tema 10. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el peligro de amar al mundo. Y utilizamos 1 Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17, que dice lo siguiente. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Maravillosa palabra. En esta oportunidad, el apóstol Juan nos habla del peligro que encontramos en el mundo, el cual seduce a los humanos al pecado para desviarlos del verdadero camino de la salvación y los conduce a la destrucción y ruina eterna. Sin embargo, Juan tiene una posición muy clara en cuanto a este tema y exhorta a los creyentes a no ser seducidos por esta mentira que aparente hermosura, porque solamente aquellos que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. No amar al mundo. 1 Juan 2:15, volvemos a leer. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En este versículo, Juan nos dice que como cristianos no debemos amar las cosas de este mundo. El ser humano tiende a comprometer su corazón con aquellas cosas que le llaman la atención, y es allí donde nacen las preferencias que algunos terminan dictando el comportamiento y conducta de las personas. Pero es importante que el cristiano no se enamore de las cosas que este mundo ofrece. Pero, ¿a qué se refiere Juan con las cosas de este mundo? La palabra mundo se traduce del griego cosmos y es una palabra que Juan utiliza mucho en sus escritos. Por un lado, a veces la palabra cosmos, que se traduce como mundo, hace referencia a la raza humana, tal y como lo vemos en Juan 3:16. Leamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, en otras ocasiones, de acuerdo con su contexto, hace referencia a un sistema de costumbres, prácticas y pensamientos totalmente alejados de los principios bíblicos y que alejan al hombre de Dios. El apóstol Juan, a través de su literatura inspirada por Dios, desarrolla toda una teología en cuanto al concepto del mundo. Por ejemplo, dice que este mundo no conoce a Jesús. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Tampoco este mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Miren lo que dice San Juan 14:17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. ¿Qué les parece? Y este mundo realmente odia a Cristo y a sus seguidores. Sí, miren lo que dice San Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mismo Jesús afirmó no ser de este mundo, sino de uno espiritual. ¿Qué dice San Juan 18:36? Respondiendo Jesús, dijo, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Por eso Jesús dejó claro que aquellos que odiaban eran de este mundo y no del mundo de arriba, es decir, del espiritual, y estos perecerían en sus pecados. Juan capítulo 8, versículos 23 y 24 dice lo siguiente: y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriríais en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. ¿Qué les parece? Ahora bien, debemos pedir discernimiento a Dios para no vernos inmersos en los principios, costumbres y prácticas de este mundo que aborrece a Dios. La verdad en que en medio de este mundo hay cosas buenas, tales como la tecnología, la medicina, el arte, la ciencia y otras cosas que forman parte del sistema, y Dios las ha permitido para mejorar la vida del hombre. Pero hay otras que son a las que Juan se refiere, es decir, sistema de pensamientos y filosofías contrarias a la Biblia, la palabra de Dios, como la identidad de género, la teoría de la evolución, el racismo, la prostitución, religiones paganas, el ateísmo y todas las prácticas que impulsan al ser humano a satisfacer los deseos de su carne y violar los mandamientos del Señor. Por ello, Santiago también les advertía a los creyentes a no cometer el error de volverse amigo del mundo, porque el hombre no puede vivir en el mundo y servir a Dios. Sí, escuche lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 4 al 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Como el mundo seduce al hombre. ¿Cómo el mundo seduce al hombre? Mire, 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En el versículo 16, el apóstol nos muestra cómo el mundo seduce al hombre al pecado, y básicamente lo hace de tres formas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué les parece? En primer lugar, nos habla de los deseos de la carne, y esto se refiere a satisfacer los deseos pecaminosos de la naturaleza pecaminosa. Cuando nacemos, heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Luego, esa naturaleza pecaminosa nos impulsa a pecar, y es allí donde el hombre que es vencido por la tentación decide pecar, y esto es a su vez da paso a la condenación eterna, tal y como Santiago lo dice en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Póngale atención. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Por tanto, es esta naturaleza pecaminosa que Juan llama a los deseos de la carne que impulsan el hombre a pecar, y a estas el apóstol Pablo le llama las obras de la carne. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21? Ponga la atención. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Maravillosa palabra, ¿no es cierto? Cuando el hombre es seducido por los deseos de su carne, es arrastrado a practicar estas obras y otras semejantes a las cuales desagradan al Señor. En segundo lugar, tenemos los deseos de los ojos, los cuales hacen referencia a aquella seducción que entra por la vista, haciendo atractivo el pecado para el hombre y arrastrándolo a practicarlo. En la Biblia tenemos el clásico ejemplo de Acán, el cual fue seducido por un botín en Jericó que el Señor había prohibido tocar o tomar. Leamos Josué capítulo 7, versículos 19 al 22. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza, y declare ahora lo que has hecho, porque no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Claro ejemplo, ¿no? Al leer entendemos que Acán vio y luego codició el manto babilónico, los 200 siclos de plata y el lingote de oro de peso de 50 siclos, la cual lo llevó a tomarlo y a esconderlo en su tienda para luego perecer por su pecado, ya que al descubrirlo Josué lo condenó a muerte. Mire lo que dice Josué capítulo 7, versículo 25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Mire la sentencia. Vio, codició. Por tanto, Juan nos advierte de los deseos de los ojos, y por lo que debemos vigilar nuestra mente y permitir que nuestros únicos pensamientos que se aniden en nuestra cabeza sean los de Cristo y su palabra. Finalmente tenemos la vanagloria de la vida, la cual es el orgullo, jactancia y altivez de espíritu que lleva al hombre a olvidarse de Dios y perseguir las riquezas y poder de este mundo, considerándose a sí mismo como superior a los demás. Muchas personas que han sido seducidos por la vanagloria de la vida se olvidan de estos. Se vuelven arrogantes y autosuficientes, viendo a los demás como a inferiores a ellos, y confían enormemente en sus riquezas y en su poder. Un buen ejemplo de esto podría ser Nabucodonosor, quien fue humillado por Dios para hacerle entender su error. Miren lo que dice Daniel capítulo 4, versículo del 28 al 30. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Mire. No debemos olvidar que toda altivez y confianza fuera de Dios serán quebrantadas, porque Dios sabe exaltar a los humildes. Miren lo que dice el Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Todas estas
son las formas como el mundo seduce al hombre a pecar. Lo que hay en el mundo es un engaño que no prevalecerá. Sí, 1 Juan capítulo 2, versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Al final, hay que comprender que por muy encantador o impresionante que este mundo parezca ser, todo esto pasará. Los deseos pasarán, los grandes gobiernos van y vienen, muchos de ellos fueron grandes imperios de la antigüedad que se creyeron eternos e invencibles, pero todos ellos fueron y ya no son, tal y como le pasó a Egipto, Babilonia, Roma, entre otros. De ellos aún quedan vestigios de su pasada gloria, que son grandes centros arqueológicos que hoy por hoy el hombre trata de preservar. Pero al final, aún estos pasarán junto con el mundo actual. El apóstol Pedro dice que este mundo está destinado a la destrucción para dar paso a un nuevo mundo. Miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículos 7, versículos 11 y 13. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Vio? Qué maravillosa palabra. Ahora, el Señor nos promete aquí en la epístola de Juan, que todo lo que proviene del mundo pasará, pero aquellos que hacen la voluntad permanecerán para siempre. Repetimos el texto. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, como cristianos, debemos perseverar en la luz, vivir para Dios, no cediendo a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, porque Dios nos ha hecho parte de su reino y viviremos eternamente con Él. Amén. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Los tres canales por los cuales Satanás nos lleva a pecar: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y Juan nos explica claramente cómo debemos vivir en santidad, cómo debemos apartarnos de esas cosas. Y es maravillosa la palabra. Ahora, usted que está escuchando esta palabra, le invitamos a que venga a los pies de Cristo, para que Él le dé la fortaleza para vivir como Él quiere que viva. Aquí le presentamos la oración de fe para que usted se convierta en un hijo de Dios. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Usted aceptó a Cristo? Gloria a Dios. Ahora venga la palabra, medite en la palabra, deje que la palabra le llene de conocimiento, deje que la palabra produzca un cambio en su vida. Y una vez que produce el cambio en su vida, sea de testimonio, predíquela a otros. Ore en cada momento, en cada circunstancia, alabe al Señor, glorifique al Señor. Dele gracias por su grandeza, por su amor, por sus bendiciones. Y venga a la iglesia. Acá juntos seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades de la palabra. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra maravillosa, tu palabra fiel,
Tu palabra que cada día nos enseña, cada día nos exhorta. Aquí nos exhorta a cuidarnos de los deseos de nuestra propia carne, de nuestros propios ojos y de los deseos de tener arrogancia, de tener vanagloria, Señor. Padre, y es verdad, muchas veces nos hemos desviado por esos caminos y hemos hecho lo malo y nos hemos apartado de ti y hemos dado un mal testimonio. Y hoy, delante de tu presencia, queremos pedirte perdón. Queremos pedirte no solo perdón, queremos pedirte que nos reafirmes, que nos levantes, que nos des una porción de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo sostenga esta carne pecadora, que tu Espíritu Santo ponga los frutos como el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, para que seamos capaces de ser fieles, para que seamos capaces de dar un buen testimonio, Señor. Te decimos que te amamos y te damos gloria a tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica la palabra de Dios, sigamos reenviando a otros para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.